Hola, ¿cómo están? Soy Andrés Quevedo. Nuevamente, bienvenidos a mi canal. El día de hoy vamos a hablar de otro tema orientado a la web en el lenguaje de programación Java, que son los JSP o Java Server Page. Esta tecnología permite, dentro de un fichero web, introducir código Java. ¿Qué quiere decir? Que mediante unas etiquetas especiales vamos a poder poner código Java en un fichero HTML. Interesante, ¿cierto? Entonces, programemos. Entonces, lo primero que debemos hacer es crearnos un proyecto web. Entonces vamos a darle File, New Project y vamos a darle una aplicación Java Web y una aplicación web. Vamos a ponerle mi primer JSP. Le vamos a dar finalizar. Voy a seguir trabajando con el servidor de aplicaciones Glassfish, que es el que tiene la versión que estoy trabajando en NetBeans, y le damos finalizar. Bueno, debemos tener en cuenta siempre que cuando creamos un proyecto web, el index es el que se ejecuta apenas se ejecuta el proyecto. ¿Qué quiere decir? El index que tenemos en este caso, el que nos abrió acá, es un HTML. Pero entonces nosotros vamos a ver un JSP el día de hoy. O sea, vamos a eliminar este index. Listo. Ahora sí nos vamos a crear nuestro JSP. Entonces es muy sencillo. En la carpeta Web Page le damos clic derecho, nuevo, y vamos a ir a otros. Ahí encontramos la categoría que dice Web y dentro de la categoría Web está el primero, que es JSP o Java Server Page. Vamos a darle siguiente. Vamos a crearlo. Entonces, ¿qué pasa? Como yo borré el index HTML, voy a dejar este como el index, pero va a ser JSP. Entonces, apenas ejecutemos el proyecto, él va a ejecutar este index porque él lo va a buscar. Bueno, si observamos acá, ya nos creó el JSP. Entonces les recuerdo lo que era un JSP. Un JSP es un fichero web que efectivamente estamos viendo un fichero web que mediante unas etiquetas especiales permite introducir código Java. Hay varias etiquetas, pero vamos a hablar de las más importantes. Si observamos acá, ya nos está agregando la primera etiqueta, mayor, menor, signo porcentaje y el arroba. Esta etiqueta lo que hace es para las directivas. Ustedes saben que cuando nosotros llamamos llamamos a un elemento o hacemos uso de una directiva, apenas se compila el JSP, es lo primero que se ejecuta. Si observamos, le estestamos aplicando el UTF-8 al JSP. Al igual, le aplicamos el UTF-8 aquí, pero al HTML. Entonces, para garantizar que no vaya a generar ningún elemento sin esa codificación. Listo. Si observamos aquí, tenemos el encabezado, ¿cierto? Tenemos el head, tenemos el body y tenemos las etiquetas HTML. Es lo mismo hasta el momento. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ponerle acá, entonces yo le voy a poner mi JSP. Vamos a ponerle acá en el H1 también. Mi JSP, listo. Listo. Ya tenemos nuestro JSP. Vamos a correrlo normal para observar cómo funciona. Entonces lo corremos igual que corremos cualquier vista. Entonces clic derecho y Run File. Vamos a esperar que corra y observamos. Entonces en apariencias es lo mismo que un HTML. Simplemente que podemos hacer cosas que en HTML no. ¿Cómo qué? Como sumar dos variables. Con HTML no se puede hacer. Con Java, pues ya pudiendo introducir código Java, ya vamos a poder sumar esas dos variables. Listo, acá lo tenemos. Entonces tenemos nuestro primer JSP. Si se han dado cuenta, lo único diferente es que extiende, su extensión es .jsp. Listo. Entonces ahora sí vamos a hacer lo interesante. Entonces, hay muchas etiquetas para los JSP, pero hay tres etiquetas que son bastante importantes. Entonces, etiqueta número 1. La etiqueta número 1 es la que me permite a mí declarar variables globales. Entonces la voy a hacer y ya les explico. Entonces es mayor, menor y lo único que cambia es que utilizamos el signo de admiración cerrando o hacia abajo. Entonces, ¿qué quiere decir? Listo. Si observamos, abrí la etiqueta con esto, pero todas las etiquetas se cierran igualito con el porcentaje y mayor, menor, siempre se va a cerrar todas las etiquetas. Si observamos acá, este espacio que generé ahí ya está en verde. ¿Qué quiere decir? Él ya me va a reconocer código Java. Listo. Tenemos que tener en cuenta una cosa. La primera etiqueta que vimos es para declaración de variables globales.
¿Qué quiere decir? Recuerden que cuando nosotros declaramos una variable global es porque sirve en todo el sistema. Entonces, ahí nos va a reconocer declaraciones globales en el sistema. Entonces, por ejemplo, declaremos un double, vean que ya me está generando código Java. Eso es una ventaja que NetBeans ya me empieza a reconocer código Java. Entonces, double, y voy a llamar una variable que va a ser número 1. Y la voy a poner ahí, listo. Si nos damos cuenta, esta variable se puso verde. Eso significa en NetBeans que es una variable global. La puede utilizar todo el sistema. Bueno, entonces después de terminar y declarar mi variable global, yo puedo seguir, ya cerré la etiqueta Java y puedo seguir con código HTML normal, con etiquetas HTML. Entonces yo puedo decir acá un H2 y puedo poner un texto. Entonces vamos a decir en H2 programemos, que es lo que nos gusta, ¿cierto? Listo. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Yo seguí normal con mi elemento. Es más, puedo ir viendo eso, ¿cierto? Si nosotros observamos acá, nos damos cuenta que ya me lo generó, ¿cierto? Es invisible, la variable no me afecta en este momento porque yo no la estoy mandando a afectar. Pero ya puse mi primer JSP con programemos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Podemos seguir haciendo contenido HTML sin problema. Y bueno, sigue la etiqueta número 2. La etiqueta número 2 es la siguiente. Simplemente mayor menor porcentaje. Mayor menor porcentaje, se cierra. Esta segunda etiqueta, vean que también se pone en verde eso y quiere decir que recibe código Java. Esta segunda etiqueta recibe todo lo que conocemos en Java. ¿Qué quiere decir todo? Estructuras de control, entonces podemos introducir un if, un for, un switch, un sweep, todo lo que queramos manejar, sin problema, un while, no hay ninguna restricción acá. ¿Qué quiere decir? Podemos todo Java en general. Lo único es que si declaramos una variable en este fragmento, va a servir para ese fragmento. Es como si fuera un método, ¿sí? Lo reconoce como si fuese un método. Entonces, ¿qué quiere decir? Si yo me declaro acá, me declaro una variable double también, que se va a llamar número 2, ¿cierto? Si nos damos cuenta, la recibe en negrito, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que sirve solamente para este fragmento de código. Pero acá puedo utilizar if, puedo utilizar todo lo que se nos ocurra y no va a haber ningún problema. Entonces, ¿qué pasa? Si vamos a inicializar esta variable, voy a decir que número 2 es igual a 6 y acá puedo utilizar las variables globales, las que definí. Entonces, número 1 la voy a utilizar, le voy a decir que va a tomar el valor de 4. Listo, le asigné el valor sin problema y puedo hacer todo lo que yo quiera manejar. Entonces voy a declararme otra variable que se va a llamar resultado y va a ser igual a número 1 más número 2. Vean lo básico que estamos haciendo. Si observamos, estamos haciendo una suma que para nosotros en Java es muy fácil. Lo que pasa es que en HTML no se puede hacer. Ahora sí lo podemos hacer, o sea, JSP podemos manejar y conservar todo el tema de formato, podemos combinarlo con CSS, podemos utilizar framework de frontend y todo ese tipo de cosas. Pero podemos hacer cosas de lógica, como sumar dos variables que es tan sencillo hacerlo en Java y no en un HTML no se puede hacer. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Yo puedo seguir acá con mi contenido. ¿Qué quiere decir? Yo puedo poner acá, no sé, podemos poner entonces un H3 y vamos a decir el resultado de la suma es igual, entonces pongan atención. ¿Qué estoy haciendo? Estoy creando una etiqueta donde va a indicar que el resultado de la suma va a ser igual a algo. ¿Qué vamos a hacernos? Vamos a crearnos un div. Lo podemos mandar, no es necesario crear un div, lo podemos mandar en cualquiera, esta tercera etiqueta. La tercera etiqueta es para imprimir o mostrar expresiones, que quiere decir una variable que hayamos llenado, un elemento, queremos mostrarlo, lo vamos a hacer a través de la siguiente etiqueta. La siguiente etiqueta simplemente es porcentaje igual, mayor menor porcentaje y es igual. ¿Sí? Al poner igual, yo ya puedo poner una variable y me dice que si quiero mandar la variable resultado. Y se cierra igualito, porcentaje mayor igual, mayor menor. Recuerden que todas las etiquetas se cierran de la misma forma. Lo que cambia, vimos 3 etiquetas, la primera declaración globales, la segunda código Java en general y la tercera para mandar a imprimir valores o expresiones.
Entonces, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué metí esto dentro de un div? Porque yo puedo ponerle al div fácilmente un estilo y decirle que esto me lo muestre de color rojo, ¿cierto? Y vamos a ver. Entonces, ¿qué puede ser? La ventaja es que puedo combinar JSP con Java sin problema. Voy a mandar una variable a imprimir rojo, ¿cierto? Y se tiene que ver acá. Entonces, vamos a ver cómo sería. Entonces, yo guardo y vamos a ver acá. Listo. Entonces, lo que les estaba comentando, ¿cierto? El resultado de la suma es y tenemos 10. Hicimos una suma que pues realmente para nosotros que ya estamos programando bastante es sencillo, pero ¿qué quiere decir? No lo permite hacer o no lo permitía hacer HTML. Ya tenemos una ventaja del JSP. Podemos introducir código Java normal. Es más, podemos poner acá cualquier validación. Entonces, ¿qué quiere decir? Yo les dije a ustedes que acá podíamos poner entonces. Bueno, vamos a ponerlo por acá. Y podemos decir, yo les dije que cualquier estructura de control, entonces vamos a poner un if. Entonces vamos a decir que si número 1 es diferente, que si el número 1 es diferente al número 2, ahí sí me los opere, ¿cierto? Me haga la suma. De lo contrario, pues no lo va a operar. Entonces pongan atención. ¿Qué me pide él? Pues me va a pedir que el resultado lo inicialicemos antes de cualquier cosa. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ponernos acá esto así. Bueno, el resultado es igual a 0. Y acá lo vamos a mandar así. Bueno. Y lo que vamos a decir, bueno, entonces tenemos que cambiar. Entonces, ¿qué pasa? Como está sometido, entonces, perdón. Como está sometido esto dentro de esto que puse acá, lo vamos a cortar y lo vamos a poner fuera del if. Ahora sí, no hay problema. ¿Por qué? Porque si no entra el if, si no cumple la condición, pues la variable va a estar indefinida. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Él me va a imprimir el mensaje porque cumple la condición. Porque 2... El número 1 es diferente al número 2. Entonces, él lo va a imprimir normal, o sea que no pasó nada, ¿cierto? ¿Qué pasa si los pongo igual? Entonces, vamos a decirle que número 1 también es 6, o sea que número 2 y número son iguales, o sea que no debe imprimir, va a imprimir 0. Ahí está, ¿sí? Entonces, estas son validaciones que estamos haciendo ejemplo, que son muy sencillas, pero realmente el alcance de un JSP es bastante fuerte. ¿Qué recomendaciones les doy yo? Si nos damos cuenta acá y nosotros le damos a esto ver código fuente de la página, bueno, vamos a ver que él no va a mostrar como tal las operaciones Java. Si nos damos cuenta, él no está mostrando código Java. Obviamente que por seguridad se recomienda en un JSP no hacer elementos como conexiones a base de datos, declaración de variables con valores delicados, porque de alguna forma se podría obtener ese código, ¿cierto? Así no lo muestre él acá, se podría hacer algunas estrategias. Entonces, por seguridad, lo que vamos a hacer en el JSP o esta lógica que estamos manejando, la vamos a utilizar simplemente para darle dinamismo a nuestro sistema. ¿Qué quiere decir? Ya vamos a hacer un ejemplo para eso. Entonces, si nos dimos cuenta, es súper sencillo. Podemos manejar todo lo que queramos hacer acá, ¿cierto? Podemos manejar la lógica, podemos manejar toda la lógica que conocemos de Java, podemos validar campos sin utilizar un lenguaje complementario como JavaScript. Simplemente con Java podemos hacer validaciones de campos. Esto se hace aquí en el lado del cliente, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? Recuerden que en un modelo cliente-servidor hay unas validaciones, hay una parte en la parte del servidor, que es allá donde se hace la lógica fuerte, y esto es a nivel de frontend, del lado del cliente. Entonces podemos hacer ciertas validaciones que nos van a ayudar muchísimo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Esto es a nivel de lógica, que es muy sencillo lo que hicimos, pero para que lo observen. Y a nivel, vamos a hacer algo a nivel de diseño. Entonces vamos a poner un formulario. Vamos a llamarlo formulario. Bueno, entonces tenemos igual nuestro JSP. Entonces yo le voy a poner mi formulario dinámico.
Entonces, ¿qué pasa? Lo que vamos a hacer es un formulario dinámico utilizando JSP para que veamos el alcance. Podemos hacer cualquier tipo de lógica, podemos hacer cosas como esas, pero además podemos volver dinámico nuestras vistas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crearnos simplemente un formulario. Bueno, en ese formulario vamos a agregar simplemente dos botones. Entonces vamos a agregarnos un input tipo, vamos a hacerlo tipo button. Y bueno, recuerden que en un JSP pasa lo mismo que en un servlet. Con el name recogemos los atributos de un formulario. Lo mismo. Recuerden que un JSP es muy parecido a un servlet, solamente que es lo contrario. Un servlet es una clase en Java que convierte dinámicamente un HTML. Esto es un fichero web que tiene, con HTML que se le puede introducir código Java. Entonces hay que tener presente eso para no confundir. Listo. Entonces este input lo vamos a crear. Vamos a crearnos un formulario muy sencillito. Simplemente vamos a ponerle value. Vamos a ponerle mujer. Y hombre. Y el name vamos a ponerle género. Género y género. Recuerden que, bueno, vamos a ver cómo nos está quedando. Recuerden que cuando no hay la posibilidad de que oprimamos los dos al mismo tiempo, podemos ponerle el mismo name. ¿Qué quiere decir? Que vamos a oprimir o mujer u hombre, ¿cierto? No vamos a oprimir los dos, no se puede, o sea, por más que tengamos una pantalla táctil, pues no tiene sentido. Él por algún milisegundo va a coger primero un botón o el otro botón. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Simplemente vamos a dejarlo así, dos botones y no tiene nada de raro ni nada. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer? Ahora sí vamos a poner etiquetas de código Java en general. Entonces recuerden que la etiqueta simplemente es esta. Y vamos a recoger este parámetro. Entonces lo primero que debemos decir es que sí. Entonces recuerden que para obtener un parámetro es request.getParameter, ¿cierto? Para recogerlo por un parámetro. Entonces, que si el parámetro género. Entonces vamos a poner acá primero entonces. Entonces, recójame el parámetro género y dígame si es diferente a nulo. Listo. Entonces, ¿para qué es importante poner esto? Entonces, para que esto se ejecute solamente si es diferente a nulo. ¿Qué quiere decir? Si el usuario ha presionado algún botón. De lo contrario no se ejecute. Recuerden que cuando nosotros obtenemos un request.getParameter y es nulo, se va a totear el proyecto, ¿cierto? Porque no se pueden recibir parámetros nulos. Entonces, para evitar eso, lo que digo es, recójame lo que esté en género y compáremelo si es diferente a nulo. Si es igual a nulo, quiere decir que no se ha presionado ningún botón. Entonces, vamos a hacer. Entonces, si es diferente a nulo, entonces lo que vamos a hacer acá es decirle, listo. O sea que si se presionó. Entonces, si request.getParameter, ¿cierto? Que si otra vez recogemos género. Que si lo que presionó es igual, entonces recuerden que para comparar un objeto lo hacemos con el equals. Entonces, equals. Listo. Lo vamos a comparar con, entonces, que si lo que está recogiendo, que si lo que el usuario, o sea, si esto es diferente a nulo, es porque presionaron algún botón. Que si el que presionaron es mujer, ¿cierto? Si el que presionaron es mujer, que es este, ¿cierto? Entonces hagamos lo siguiente. Entonces pongan atención lo que voy a hacer. Estas dos llaves son las de los if, pero entonces voy a quitarlas. Y voy a cerrarme acá código Java. ¿Qué quiere decir? Que aquí abrí este if, o sea que ese if va a incluir algo que voy a hacer aquí con HTML. ¿Qué quiere decir? Es interesante. Estoy mezclando Java, un if, una condición de Java con HTML. Entonces, ¿qué quiere decir? Si es mujer, lo que nos va a mostrar el formulario es decirnos, entonces, en H2, vamos a mandar en una etiqueta H2, bienvenida, ¿cierto? Bienvenida. Y podemos poner esto en un div
podemos poner ese saludo en un div, que lo que nos va a hacer es mandar, entonces, bueno, lo que nos va a hacer ese div es decirle acá, vamos a ponerle un estilo y le vamos a decir qué color. Entonces, si es mujer, le va a decir bienvenida y le vas a decir en color violeta. ¿Listo? Si es mujer. ¿Y qué más vamos a hacer? Entonces, pongan atención. Si es mujer la que ingresa, esto es un formulario dinámico. Entonces, vamos a hacer que sea un cuento con si es mujer y otro cuento si es hombre. Entonces, vamos a crear acá entonces un formulario. Entonces podemos crear cuantos formularios queramos dentro de una página. Entonces, ¿qué vamos a decir en este formulario? Le vamos a decir, vamos a crear una etiqueta label. Y lo que vamos a decirle acá es entonces preferencias. Listo. Preferencias. Y lo que vamos a hacer nosotros entonces es ponerle entonces a ella le vamos a poner un select y vamos a ponerle unas opciones a ese select. Vamos a hacer solamente el formulario, no vamos a hacer lógica en este momento. Lo que les dije, me interesa es mostrarle cómo le podemos dar dinamismo a un formulario. Entonces vamos a ponerle preferencias, entonces vamos a ponerle deportes, baile y canto. Listo. Bueno, hasta ahí tenemos. Entonces pongan atención, hago un resumen de lo que llevamos hasta el momento. Si el usuario presiona un botón, esto es lo que indica que sí es diferente a nulo, ¿cierto? Y si el usuario presiona el formulario mujer, entonces en color violeta, en H2, vamos a saludarla diciéndole bienvenida. Después vamos a ir y vamos a crear un formulario que dice preferencias y vamos a mandarle una lista desplegable que es un select que le va a decir deporte, baile y canto. Y ahí le podemos decir que ya simplemente terminamos y hacemos un input tipo button que ella envíe su preferencia. Bueno. Guardar. Listo. Por ahora dejémoslo así porque no le va a dar funcionalidad. Entonces pongan atención cómo yo combino HTML con Java. Entonces, si es mujer, abrí el if, vean que aquí lo abrí, ¿cierto? Recuerden que también debo cerrar este if. Entonces, aquí abrí este if, ¿qué quiere decir? O sea, si es mujer, me va a mostrar todo esto en HTML. Interesante, ¿cierto? Como yo muestro o combino esas dos tecnologías, ¿cierto? ¿Qué puedo hacer acá? Entonces, vamos a abrir código Java en general. Pongan atención para cerrar el if. Vean, aquí ya me sale en amarillo porque lo estoy cerrando. Me cierro código Java. ¿Sí? ¿Qué estoy indicando acá? Entonces, que hasta acá va este if, esta condición va a ir en el if, ¿cierto? Pero entonces, si es hombre, ¿qué vamos a hacer? Entonces vamos a decir sí, vamos a dejarlo anidado por si hay más opciones como tal. Entonces, si lo que recogemos, entonces vamos a decir lo mismo, request.getParameter, ¿cierto? Si el parámetro recibido, género, es igual, o sea, .equals, es igual a hombre, lo tenemos hombre, efectivamente. Entonces, si lo que recibimos es hombre, si el parámetro recibido es hombre, vean que acá abro código, aquí abro la llave y lo mismo, la saco de acá porque voy a involucrar aquí etiquetas HTML. O sea, acá voy a involucrar esto de acá. Entonces, ¿qué quiere decir? Bueno, si es hombre, ¿qué vamos a decir? Entonces vamos a crearnos dentro de un div, vamos a poner, ustedes pueden manejar div, pueden manejar párrafos, lo que quieran manejar, lo que se sientan cómodos. Vamos a saludarlo a él con otra letra, vamos a decirle que él utilice H3 y le vamos a decir bienvenido. Bienvenida. Le vamos a decir a él que va a ser en otro color, entonces vamos a decirle style, color, y vamos a decirle a él que sea en color rojo, ¿cierto? Y además vamos a decirle que la fuente sea cursiva, ¿cierto? Que es un poquito más agradable. Vamos a cambiarla para que se note la diferencia. Entonces, ¿qué vamos a hacer para el hombre? Para el hombre le vamos a hacer, pues es un formulario diferente. Entonces, al hombre, ¿qué le vamos a hacer? Vamos a hacerle también un formulario. Lo único es que vamos a decirle entonces un label
listo, un label en donde diga, vamos a hacer un label en donde va a decir equipo de equipo favorito, pongamos nomás favorito, listo. Entonces en equipo favorito lo único que vamos a hacer es, esa es la etiqueta y lo único que vamos a hacer, entonces utilicemos algo diferente. Entonces utilicemos un input, pero que sea tipo, ¿qué hacemos? Radio. Vamos a hacerlo diferente, ¿cierto? Entonces el name va a ser igual para que solamente pueda seleccionar uno. Entonces va a llamarse equipo. Entonces vamos a ponerlo así. Ponerlo así, entonces equipo azul. Vamos a copiarlo, equipo rojo. Y equipo verde. Listo. Y lo que vamos a hacer ahí es ponerle entonces un botón, un input tipo button para enviar ese formulario. Un input tipo button con el value de guardar. Listo. Entonces, esto sería el formulario que le mostraría si presionan el botón hombre. Recuerden que acá abrimos llave y hasta acá lo incluimos, o sea que acá vamos a abrirnos etiquetas Java simplemente para cerrarnos ese, vean que es este, y recuerden que nos hace falta cerrar el if, que es global, ¿cierto? El que amarra los otros if, que es este de acá. Entonces dentro de esta misma etiqueta lo puedo cerrar, entonces lo cierro ahí y me cierro etiquetas Java. Vean que si yo le doy format, bueno, si yo le doy format, él me identa el código adecuadamente. La llave esta es de este if, vean, y esta llave es de esta llave. Entonces vamos a ejecutar nuestro proyecto ahora sí. Vamos a observar qué es lo que obtenemos. Entonces simplemente utilizamos un if, ustedes pueden utilizar cualquier tecnología para hacer un formulario dinámico. Entonces mi formulario dinámico, voy a poner mujer. Perdón un segundito. Vamos a... ya, listo. Vamos a hacer el formulario. Vamos a hacerlo tipo submit para generar el envío. Como no pueden presionar los dos, entonces vamos a dejarlo tipo submit. Bueno, ahora sí. Entonces ya, ejecuto el formulario y me dice mujer y me sale efectivamente bienvenida en color violeta y me dice preferencias, entonces deporte, baile o canto. Selecciona y enviamos ya donde queramos enviar, ¿cierto? En este momento no estoy generando nada. Y en el hombre le decimos hombre y me dice bienvenido, vean que el tipo de letra es diferente, ¿cierto? Equipo favorito, azul o verde, me faltó, bueno, ahí nos faltó ajustar un poquito el otro input, pero no pasa nada, ¿cierto? Azul, verde y rojo. Listo, sí toca ajustar. Entonces, listo. Si nos damos cuenta, lo que nos va a cambiar, lo que nos está mostrando él, simplemente son dos formularios dinámicos y lo estamos haciendo con Java. Ese dinamismo, pues a veces involucramos, ¿cierto? Azul o verde o el rojo. ¿Cuál equipo es favorito? O si usted es mujer, le va a pedir el formulario. Entonces, ¿usted qué prefiere? ¿Baile, canto o deporte? Y va a enviar ese formulario. Ya la recogida de esas opciones y eso lo pueden hacer igual con request, pero pueden hacer un formulario bastante dinámico. Entonces, si se han dado cuenta, el JSP es bastante sencillo. Simplemente lo que nos está haciendo es ampliando las posibilidades de HTML, ya no las amplía un poco más porque lo podemos hacer. Si se han dado cuenta, podemos aplicarle igual CSS, podemos aplicar JavaScript, podemos complementar con todos esos elementos. El ejercicio que hicimos fue bastante básico, pero observamos las tres etiquetas fundamentales, ¿cierto? Y podemos implementar todo código Java. En una arquitectura modelo vista controlador, el JSP hace de las vistas, es la parte del cliente, o sea que podemos darle mayor dinamismo, podemos sacarle mayor provecho a ese diseño, podemos volverlo bastante agradable y sin necesidad de acudir a otros lenguajes complementarios. Con Java podemos hacer todo eso. Bueno,
podemos implementar JSP en todas nuestras vistas y vamos a lograr mayor dinamismo en nuestro sistema y además vamos a poder hacer cosas que no se puede hacer simplemente con HTML y no vamos a requerir implementar otro lenguaje adicional. Entonces, si les gustó el video, manito arriba y compartan. Hasta pronto.